predica otro evangelio sea anatema. Traducido quiere decir que cualquiera que predica un evangelio diferente que sea maldito, quiere decir. Así que en este día traemos este título, que cualquiera que predique otro evangelio sea anatema, de acuerdo a la palabra de nuestro Señor, basado de la escritura, mis hermanos, del libro de Gálatas. Amén. En el libro de Gálatas encontramos eso, y así que vamos a estar predicando en cuanto a eso. Amén. Nuestro Señor Jesucristo nos dice en su palabra, mis hermanos, nos dijo en la gran comisión, en el libro de Marcos encontramos la gran comisión, y dice así, en el libro de Marcos capítulo 16, versículo 15. Ahí nos dice la palabra del Señor, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. A toda criatura se le tiene que predicar el evangelio. Fue un mandato de nuestro Señor Jesucristo, y es por eso que nosotros tenemos que predicar las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas que cambian la vida, las nuevas que transforman. Pero antes de eso tenemos que saber cuáles son las malas noticias. Las malas noticias primero tenemos que saber cuáles son. Son las que nos enseñan en el libro de Romanos. En el libro de Romanos nos enseñan tres cosas, no las malas noticias para el ser humano, para todas las personas. Las malas noticias son, la número uno es en Romanos 3:23. ¿Y qué nos dice por ahí, mi hermano? Romanos 3:23. Con voz de trompeta, mi hermano, que se escuche a Austin, a los alrededores, y por allá hasta Guatemala, y por allá también, allá hasta Comonfort, Guanajuato. Romanos 3:23, así dice la palabra del Señor. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén, así dice la palabra del Señor, mis hermanos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es una mala noticia para el ser humano que cree que solamente por creer en Dios puede tener el favor de Dios. Que creyendo que solamente puede ir de vez en cuando a la iglesia, que puede obtener el favor de Dios. Mas sin embargo la palabra, las malas noticias que debe de saber primero es que el hombre dice que todos somos pecadores, y por eso es que todos fueron destituidos de la gloria de Dios. La segunda cosa es Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La segunda cosa que nosotros miramos acá es que la palabra del Señor nos dice en el libro de Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la paga por el pecado. Dice la palabra del Señor que la paga del pecado es la muerte. Espiritualmente, hay mucha gente que está muerta espiritualmente. ¿Por qué? Porque está destituida de la gloria de Dios. Hay una separación entre Dios y el hombre. Cuando el hombre pecó, fue separado el hombre de Dios. Ya no hay comunión entre Dios y el hombre. Esa comunión está rota. Pero necesitamos algo para que nos acerque nuevamente a Dios. No es solamente de ir de vez en cuando a la iglesia. No es solamente por decir yo creo en Dios. No. Necesitamos de alguien que nos acerque nuevamente al Padre. Necesitamos de alguien que nos reconcilie al Padre. Y esa buena noticia la encontramos nosotros también en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8. ¿Qué nos dice por ahí, hermanos? Romanos capítulo 5, versículo 8. ¿Cómo nos dice ahí? Mas Dios muestra su amor para cada uno con nosotros, en que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo vino a morir por ti y por mí.
Por amor nos los demostró en la cruz. Dice que Dios nos muestra su amor. Dios no solamente lo pensó, Dios no solamente dijo yo amo al mundo, no. Él se hizo hombre, se hizo humano y vino a morir por ti y por mí. En el libro de Isaías nos dice, mis hermanos, en el libro de Isaías capítulo 53, por ahí en adelante nos habla, dice que sobre él fueron cargados todas las iniquidades, los pecados, fue escupido, sobre él fue todo. Dice que todos los seres humanos se descarriaron, hicieron lo que les dio la gana, pero Dios cargó sobre él todos los pecados del mundo. Y si usted ha visto, mis hermanos, y si usted ha visto la película de Mel Gibson, a la cual le hizo Mel Gibson, La Pasión de Cristo, si usted mira ahí que esa película, mis hermanos, que hemos mirado muchos, y muchos no la han mirado porque es tan fuerte, mis hermanos, que casi, mis hermanos, Mel Gibson le hace justicia, o sea, lo hace casi igual a como está escrito en la palabra de Dios. Pero aún le faltó, mis hermanos, porque dice la palabra del Señor que nuestro Señor quedó desfigurado, que no se reconocía su rostro. Y a Mel Gibson en la película todavía se le mira todavía el rostro. Pero usted mira esa película, mis hermanos, y ahora imagínense la palabra del Señor como nos dice que Él quedó desfigurado. Y dice la palabra del Señor que Él fue a la muerte, Él fue hasta el Gólgota, y dice que no abrió su boca, que Él no renegó, que Él no respondió para atrás. Mas sin embargo la gente, mis hermanos, se burlaba. Mas sin embargo la gente le escupía. Los soldados le escupían, le golpeaban, le azotaban. Y todo fue por usted y por mí. Dios nos estaba demostrando su amor a usted y a mí. Todo lo que Él hizo para mostrar su amor. Venir a nacer de una virgen, y no vino a nacer en un palacio, no vino a nacer allá en un hospital como el St. Davis, como el Breckenridge, no. Él vino a nacer en un pesebre porque dice que no se encontró lugar para Él. Imagínese nada más. Así nuestro Señor vino a este mundo. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, porque dice su palabra que al tercer día Él resucitó. Y dice la palabra del Señor que ahora, mis hermanos, está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti, intercediendo por mí. Nuestro Señor Jesucristo ahora está a la diestra del Padre y Él está rogando, Él está pidiendo, Él está implorando por tu vida. Si tú clamas a Jesucristo, si tú clamas al Señor, si tú clamas como nos dice el libro de Romanos 10:9, ¿cómo nos dice Romanos 10:9, mi hermano? Que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Si creyeres en tu corazón que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, entonces serás salvo. Pero necesitamos creerlo con todo nuestro corazón. Amén. Entonces, mis hermanos, ese evangelio es el que nos mandó a predicar nuestro Señor Jesucristo. El evangelio, las buenas nuevas de salvación. Primero el hombre tiene que saber cuáles son las malas noticias. Las malas noticias es que es un pecador. La otra es de que su pecado le va a llevar a la muerte y le va a llevar al infierno si no se arrepiente. Pero las buenas nuevas que nuestro Señor Jesucristo nos ha mandado, que
que nosotros prediquemos es que hay una esperanza, que Dios nos ha amado, como nos dice el libro de Juan 3:16, que Dios nos amó tanto que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyese no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios, mis hermanos, a eso ha establecido, dejó a la iglesia para que sigamos predicando ese evangelio. Y no es por obras, un evangelio en el cual no debemos de comprarlo, un evangelio en el cual no se debe de vender. Simplemente tenemos que ir a predicar y pronunciar eso que nosotros conocemos de la palabra de Dios, que Jesucristo vino, se hizo hombre como nosotros, murió por tus pecados y por los míos, y que dice el libro de Juan 1:11, por ahí búsquenlo, mi hermano, que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, y a los que le recibieron les da potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, sino de voluntad de Dios. Dios nos quiere hacer hijos, pero es solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que le recibe, todo aquel que le acepta, viene a ser hijo. No solamente porque tu papá va a la iglesia, tú también ya eres hijo. No, Dios no tiene nietos. Dios tiene solamente hijos. No porque yo nazca en un aeropuerto voy a hacer un avión. O no porque yo nazca en un garaje voy a hacer un carro. No, mis hermanos, nosotros somos hijos solamente cuando nosotros reconocemos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, mis hermanos. Hoy en día, mis hermanos, estamos diciendo que nosotros tenemos que predicar ese evangelio, mis hermanos. Hoy en las iglesias ya no se está predicando, ya no se predica que Cristo viene, ya no se predica del pecado, ya no se predica del arrepentimiento. Y es necesario que eso vuelva otra vez, porque esto fue lo que se quedó en la iglesia, para que predicara el evangelio, la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y decirle al hombre que es un pecador y que si no se arrepiente va a ir al lago de fuego. Pero también les decimos que hay buenas nuevas de salvación, y las buenas nuevas de salvación es que Jesucristo le amó y le ama, y que le está esperando con los brazos abiertos para cuando Él venga por su iglesia, usted también se vaya. Tenemos que seguir predicando. Hoy en día en las iglesias cobran. Muchas iglesias, mis hermanos, cobran porque vaya usted y les predique a una iglesia. Si yo voy y le hablo a un evangelista, mire que quiero que venga a predicar acá a la iglesia. Sí, pero ¿de cuánto estamos hablando? Y están hablando de que les pague el vuelo, de que les pague el carro, de que les pague el hotel, de que les pague esto, de que les pague el otro, y todavía sus miles de dólares. ¿Cómo ve? Es necesario, mis hermanos, que prediquemos, mis hermanos, y demos de gracia lo que hemos recibido de gracia. No vendamos, mis hermanos, el evangelio. Es tiempo que la iglesia, mis hermanos, se vuelva, mis hermanos, como el principio de la iglesia, como cuando los discípulos, mis hermanos, predicaban, y dice que todos tenían todas las cosas en común. Pero hoy no, hoy se critican, se pelean, se avientan, esto y que el otro. No, mis hermanos, necesitamos de volver como en aquellos entonces. Nuestro Señor Jesucristo, cuando oraba al Padre y le decía: Padre, yo oro por ellos, que sean uno como tú y yo somos uno. Porque el Señor sabía, mis hermanos, que en un día como estamos en el día de hoy, como hoy en día, la gente, mis hermanos, las iglesias, cómo se pelean, y quién tiene más miembros, quién no tiene más miembros, quién tiene menos, quién tiene más, quién predica mejor, quién no predica mejor. Cuando el Señor Jesucristo nomás les dijo: vayan y hagan discípulos, prediquen las buenas nuevas de salvación. Es necesario que nosotros, mis hermanos, nos volvamos como los tiempos de aquellos.
Pero hoy en día, mis hermanos, se está cumpliendo la palabra como dice en el libro de Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero sus caminos son caminos de muerte. Mucha gente, mis hermanos, cree que va bien, pero va rumbo al lago de fuego. ¿Por qué? Porque no les han enseñado bien el evangelio, no les han enseñado bien lo que es el evangelio, vivir, predicar el evangelio. Si nos damos cuenta, mis hermanos, la gente en las iglesias hacen sus propios caminos. Cuando el Señor Jesucristo dijo, vayan y prediquen el evangelio, todo aquel que creyese y fuese bautizado será salvo. Todo aquel que creyera será salvo y será que fuere bautizado. Por eso es necesario que nosotros, mis hermanos, como creyentes, como seguidores de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, estudiemos la palabra del Señor. Que escudriñemos las Escrituras como nuestro Señor Jesucristo dijo. En Juan 5:39 Él dijo que escudriñemos las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de Él, dijo el Señor. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 nos dice que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es necesario que nosotros comprendamos que la escritura es la que nos enseña, es la que nos corrige, nos redarguye, para ser personas cabales, para seguir adelante, servir a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que hacer, mis hermanos, cuando entremos a un lugar, cuando nos prediquen, cuando nos quieran hablar de las palabras de Dios, que hagamos nosotros, mis hermanos, como los de Berea. En el libro de Hechos, mis hermanos, capítulo 17, versículo 11, nos dice así: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Es necesario que donde quiera que nosotros escuchemos la palabra, tengamos, mis hermanos, la palabra de Dios, nuestra Biblia, para estar mirando si lo que nos están enseñando, lo que nos están predicando, es de acuerdo y basado a la palabra de Dios. Porque hoy en día, mis hermanos, hay tantas iglesias falsas, sectas, mis hermanos, que te predican un 10% verdad, pero un 90% es pura mentira. Ahí tenemos, mis hermanos, a los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, mis hermanos, estos fueron fundados, mis hermanos, en el 1870, allá en Pensilvania. Y su fundador se llamó, mis hermanos, Charles Taze Russell. Este hombre, mis hermanos, ha inventado una de cosas, una de tonterías. Ha dicho que el fin del mundo se acaba y da un año, da un mes y da un día. Y nunca se ha acabado y por muchas veces lo ha hecho. Y es tiempo que la gente comprenda y entienda que debe de estudiar la palabra de Dios. Hoy en día no hay, como dijo el Señor, mirad que nadie os engañe porque vendrán unos en mi nombre. Pero hoy no nomás venden unos, hoy en día hay iglesias, hay sectas, hay iglesias completas, mis hermanos. Debemos de tener cuidado, mis hermanos. Tenemos a otros, mis hermanos, que son, mis hermanos, los mormones. Su fundador se llama Joseph Smith. Y este la fundó, mis hermanos, en el 1800. Este fue el fundador, y en el 1820, mis hermanos, él afirmó que tuvo una visión y que Dios, mis hermanos, y que miró a Dios y que miró a Jesús y que le dijeron que todos los demás estaban mal. Fíjese nada más lo que dijo este hombre, ¿verdad? El fundador de los mormones, José Smith, dice que él miró en una visión, que miró a Dios y que miró a Jesús.
y que dice que todas las demás religiones, todas las demás religiones de los lugares, dice que todos estaban mal. Y dice que ellos, que el Señor y Jesús le dijeron que Él les iba a dar un nuevo libro, como quien dice así. Y ahí tienen, mis hermanos. Vienen cuando ustedes se acercan a ellos, les empiezan con la Biblia y después les sacan el libro del Mormón. Nosotros debemos de comprender, mis hermanos, y entender que esta gente, mis hermanos, lo que ha venido es a engañar a la gente. Y hay tantas cosas más, mis hermanos. En otras religiones, mis hermanos, nos han enseñado tantas cosas. Cuando la palabra del Señor nos dice, mis hermanos, que escudriñemos y debemos de comparar si lo que nos están enseñando es igual a lo que está en la palabra de Dios. La palabra del Señor, así sea una Biblia católica, sea una Biblia protestante, como le llaman por ahí, sea una Biblia cual sea, es la misma. Pero miremos si es igual lo que dice la palabra de Dios. Ya que hoy en día los testigos de Jehová han hecho su Biblia a su manera, para acomodar los versículos que ellos han metido, para sacarlos fuera de contexto y enseñar sus doctrinas falsas. Igualmente, mis hermanos, hay muchas iglesias que están enseñando puras cosas que no son bíblicas, que no son de acuerdo a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús, mis hermanos, les dijeron los discípulos: Señor, ¿cuándo vendrá todo el fin? Y el Señor les dijo: mira que nadie os engañe. Ellos le dijeron: ¿qué señal nos das? Y Él les dijo: primero, mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Hoy en día miramos, mis hermanos, que eso ya se ha mirado. Han llegado gente a iglesias y dicen que se dicen llamar Jesús. Se han tatuado, mis hermanos, el 666. Uno que se llama por ahí Jesús Miranda. Ese hombre anduvo diciendo que él era el Mesías, que él era el Mesías en la tierra. Hoy en día se están mirando esas cosas. Y la gente, mis hermanos, hoy en día, con tal de que digan que Dios, dice: esto están hablando de Dios. No, mis hermanos. Hay el Dios de este mundo, que es el diablo. Hay dioses diferentes, mas Dios, mis hermanos, que nosotros conocemos, es aquel que creó los cielos y la tierra, es el mismo ayer y hoy y por siempre. Y un día, mis hermanos, ahorita nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Él ahorita quiere ser tu abogado. Él quiere pelear tu causa. Mira que dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos 9:27, que ya está establecido para con los hombres de que mueran. ¿Sabes una cosa? Ya hay un día, ya hay un año, ya hay un mes, ya hay un minuto en el cual ya está escrito que tú y yo vamos a morir un día. Yo no sé cuándo, pero Dios sí lo sabe. Y ya está escrito en la Biblia, Hebreos 9:27 nos dice que ya está establecido para con el hombre de que muera y después el juicio. Pero después de que tú mueres, tu cuerpo muere, este cuerpo se muere, pero el alma sale. Y esa es la que va a dar cuentas delante de Dios. Y si tú murieras hoy, ¿qué le dirías al Señor Jesucristo? ¿Qué le dirías al Señor? Si el Señor te dijera: ¿por qué te debo de dejar entrar al cielo? ¿Tú qué le responderías? Quizás Él te diría, tú le dirías al Señor, quizás: es que yo pues iba de vez en cuando a la iglesia. El Señor te va a decir: no, yo no te pregunté eso. Bueno, si tú le dices al Señor: es que yo de vez en cuando iba a la iglesia, no. Pero miremos cuál fue el requisito que nuestro Señor dejó en su palabra. Que todo aquel que creyera a nuestro Señor Jesucristo, que Él es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, será salvo. Pero cuando lo reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como Señor, nosotros tenemos que abandonar todas nuestras creencias, todo lo que nos hayan enseñado, todo lo que esté contrario a la palabra de Dios. Porque si nosotros nos han enseñado cosas, cualquier doctrina
sea que nos hayan enseñado, pero que no esté basado a este libro, a la palabra de Dios, no es palabra de Dios. Y es necesario que nosotros comprendamos, tienes que creer que Jesús es tu Señor, que Él es el único que puede pedir por ti, que es el único, que puede interceder por ti, que Él es tu abogado en este momento. Él es tu abogado, Él es el que pide por ti, Él es el que aboga por ti. Pero un día, si tú no pides a ese abogado hoy, el día de mañana va a ser tu juez. Y Él te va a decir, hubo un día en el cual un día te arrepentiste, reconociste a mi hijo como tu Salvador, como tu Señor, como el dueño de tu vida. Y si no hubo un día de esos en el cual tú te hayas arrepentido, reconocido a Jesús, va a ser triste, porque dice la palabra del Señor que todo aquel que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque es una vida eterna, ya sea con el Señor o ya sea en el lago de fuego. Así que mi Señor Jesucristo les bendiga. Si tú nunca has reconocido a Jesús como tu Salvador, si nunca has reconocido a Cristo, te invitamos en este día que tú lo hagas. Que tú busques a nuestro Señor Jesús de todo tu corazón. Que tú te arrepientas, le pidas perdón, porque Jesucristo no es ninguna religión. Jesucristo es vida, y Él quiere que tengas tú y yo, que tengamos una relación con Él. Que nos conozcamos, que le busquemos cuando le necesitemos, cada momento, cada día, que le demos gracias, que tengamos comunión con Él. Pero el hombre hoy en día solamente quiere buscarlo cuando le place, cuando ya tiene una necesidad, cuando ya está el hijo enfermo, cuando ya está la hija enferma, cuando ya está la mamá enferma, entonces sí es donde vamos a buscarlo. Pero no, tiene que ser en todo tiempo. En todo tiempo tenemos que buscar a nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a hacerle una invitación a cada uno de ustedes, ¿verdad? Si nunca has aceptado a nuestro Señor Jesucristo, te hacemos una invitación en este día. Si nunca has reconocido a Jesús como tu Salvador, ora conmigo ahí donde estás. Porque mira, el día de mañana no está garantizado. El día de mañana mucha gente se queda dormida. Pero si tú no arreglaste tu vida con el Señor, va a ser triste. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Ya que si te han enseñado otra cosa, debes tener cuidado y mejor estudia la palabra de Dios. Pero hoy hay una oportunidad. Si tú quieres abrirle tu corazón a Jesús, dice el libro de Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno le abriere, dice que Él entrará y Él cenará contigo y tú con Él. Pero si Dios ha tocado tu corazón, si Dios ha hablado a tu vida, ábrele tu vida al Señor Jesús. Él te quiere salvar, Él te quiere perdonar tus pecados. A Él no le importa lo que hayas hecho. Él ya murió por ti. Él ya pagó sus pecados allá en la cruz. Pero tú necesitas pedirle a Él ahorita. No te creas eso de que hay purgatorio y que después te vas al purgatorio y después te sacan de ahí. Esa es una mentira. Si así fuera, ¿para qué vino Jesucristo a morir? Si así fuera de que uno va allá al purgatorio, se purga y luego sale. Para eso el Señor, no, es una mentira. Eso es envidia. El Señor te quiere limpiar, te quiere perdonar tus pecados. Si quieres reconocer a Jesús como tu Salvador, dile al Señor, Señor Jesús, te pido que me perdones, que limpies mis pecados, que limpies mis pecados de mi vida, de mi alma.
Yo creo que tú moriste por medio de mí, que tú resucitaste al tercer día y que ahora estás a la diestra del Padre, intercediendo por mí, intercediendo por todos. Te doy gracias porque me has salvado. Hoy yo quiero conocerte más y te doy gracias en el nombre de mi Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. El Señor Jesucristo te ama. Y recuerda que lo mejor que el hombre puede hacer es buscar a nuestro Señor Jesús. Que Dios me le bendiga. Saludos desde Austin, Texas. Un saludo, mi hermano, que quiera decir ahí. ¿Cuántos saben que yo soy tu niña? Saludito, hermano, ya para despedirnos. Saludos para todos los que nos están viendo. Espero que les guste este mensaje, porque este mensaje es, bueno, Cristo nos mandó para predicar. Espero que ustedes les gusten. Y hay que reconocernos que Él vino a salvarnos. Solo en Él confiamos. No hay nadie más que en Él. Así que, si entró en su corazón, acéptalo. Si ustedes hicieron la oración con mi hermano, gloria a Dios. Tomaron la buena decisión. Amén. Amén, hermano. Así es, mis hermanos. Si tú hiciste esa oración, pues que mi Señor Jesucristo te bendiga. Déjanoslo saber y estaremos hablando, platicando contigo. Saluditos para todos mis hermanos, aquellos que escribieron por ahí algunas palabras, aquellos que pusieron por ahí un saludito, aquellos que se tomaron el tiempo de mirar un poco este video. Que Dios me les siga bendiciendo, y saludos para aquellos aún que van a volverlo a reproducir. Saludos para todos y que mi Señor Jesucristo les bendiga. Saluditos y hasta la próxima. Y recuerden que hay victoria en el nombre de Jesús. Vamos a dejar que las mujeres lo confiesen. Ahora los hombres. Hay poder en Jesús, hay poder en la cruz, su victoria, mi victoria es. Al enemigo venció, la muerte él destruyó, la misma muerte no le pudo vencer. Todos juntos. Su grande amor demostró, dando su vida por mí, ahora puedo alabarte, Jesús. Su grande amor demostró, dando su vida por mí, ahora puedo alabarte, Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria.